43 minutos. Saludamos al economista Carlos Cordero, académico, experto en materia económica. Economista Cordero, bienvenido. Quisiéramos conocer su visión sobre el reto que le espera al presidente de la República. Se ha reorganizado ya en forma parcial la legislatura, casi completaron el día de ayer con un predominio de ADN, lo que quiere decir que el presidente de la República, por el momento al menos, tendrá amplitud para tramitar sus proyectos, aquellos proyectos que, ha dicho el gobierno de Noboa, intentarán cambiar al país. Y hay mucha expectativa en el tema de materia económica, aunque al momento en lo concreto poco se exhibe, sobre todo con respecto a esta última gira que el presidente de la República decidió realizar tan pronto ganó las elecciones con una veintena de funcionarios. ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Por dónde considera el régimen va a tomar la batuta para solucionar este aspecto, que es uno de varios graves y muy delicados que tiene que solucionarlos? Me refiero al tema de la economía ecuatoriana. Bienvenido. Buenos días, gracias por la entrevista. Bueno, en materia económica, se ha dicho algunas veces cuáles son los problemas urgentes que tiene el país y obviamente ahí en primer lugar podríamos decir está el tema fiscal, el tema de las finanzas públicas, que como señalaba usted hace un momento, pueden pasar por un problema, no pueden agudizarse, el problema puede agudizarse un poco más este año por la inestabilidad y por esa tendencia hacia la baja que hemos visto en el precio del petróleo, que como sabemos es uno de los fuentes principales de ingreso de las finanzas públicas. Entonces, para mí el tema de las finanzas públicas, el manejo del presupuesto fiscal, el manejo de ingresos y gastos, va a ser uno de los temas más delicados que tenga que enfrentar el gobierno del presidente Noboa en este próximo periodo. Insisto, porque tenemos ya un presupuesto bastante grande, un presupuesto bastante rígido, gastos que son muy difíciles de reducir, pero que no tenemos la suficiente generación de ingresos para cubrir esos gastos. Y si a esto, como decía, se suma el precio del petróleo, entonces la situación se ve un poco más complicada. En segundo lugar, creo yo que, yéndonos por el mismo tema de las finanzas públicas, el tema urgente que tiene que resolver es el tema que tiene que ver con la deuda pública en general, y sobre todo con la deuda externa, porque de alguna manera la deuda interna que se tiene, la colocación de bonos, sobre todo en organismos públicos como el Seguro, como el mismo Banco de Desarrollo, etcétera, esa deuda, el rato de vencimiento, sabemos que se vuelve a reprogramar porque se colocan nuevos bonos, pero el tema está sobre todo con los vencimientos de la deuda externa. Hace algunos días el Fondo Monetario nos daba una noticia bastante preocupante, podríamos decir. Señalaba que el Ecuador, a nivel mundial, es el cuarto país que le debe al Fondo Monetario Internacional. El Ecuador le debe al Fondo Monetario cerca de 9.000 millones. Claro que el primer país endeudado con el fondo es Argentina, que le debe más de 40.000 millones. Pero nos muestra la magnitud de la deuda, ser el cuarto país mundial en deuda con el Fondo Monetario Internacional. Y asimismo el Fondo Monetario también nos decía que la sostenibilidad de la deuda, es decir, en el tiempo, qué capacidad o qué seguridad va a tener el Ecuador de pagar la deuda pública, esa sostenibilidad era todavía positiva, digamos así, o todavía era seguro que existía una sostenibilidad, pero que era demasiado frágil esa sostenibilidad. Entonces, si no se manejan bien las cosas desde las finanzas públicas, podría llegar un momento en los próximos años cercanos, de que el Ecuador no tenga capacidad para pagar deuda y entrar en default, lo cual complica aún más el manejo de las finanzas. Entonces, este para mí es el tema principal que tiene que manejar el Estado o el gobierno del presidente Noboa, las finanzas públicas y el manejo de la deuda pública. El presidente de la República estuvo a inicios de esta semana en una reunión con la Cámara de Industrias y Producción en la capital de la República, y allí se refirió a varios temas. Señaló, entre otras cosas, que la economía de Ecuador estaba estabilizada.
generó incluso expectativas, así se le entendió y así se reportó, de que él aspiraba a que Ecuador tenga un crecimiento de un 4% en su PIB en este año. Tema que ha sido bastante polémico y debatido, pues hay percepciones y proyecciones que hacen varias entidades desde el exterior, así como el propio Banco Central, de que el crecimiento de Ecuador difícilmente llegará al orden de un 2%. ¿Qué opinión tiene usted sobre ese optimismo del presidente? Yo creo que lo que acabo de decir es un optimismo un poco exagerado en mi criterio. Ahora, si bien en estos primeros meses del año y sobre todo después de las elecciones, después de la segunda vuelta, se ha visto cierto dinamismo en la actividad económica, sobre todo en actividades comerciales. Eso responde a dos situaciones. Primero, como decíamos, luego del estiaje, luego de la caída de la economía como fruto del tema eléctrico, que se recupera prácticamente a mediados de diciembre y tiene su empuje en los primeros meses de este año. Como consecuencia de esa recuperación, de esa vuelta a la normalidad en temas de generación eléctrica, la economía vuelve a tener su dinamismo, es decir, se recupera lo que se perdió en los meses anteriores, es decir, estamos frente al auténtico efecto rebote. Y por lo tanto lo que está haciéndose en estos meses es recuperándose un poco lo que se dejó de producir en los meses anteriores. El año anterior ya las cifras oficiales le confirmaron la reducción de la economía, o la economía cayó en un 2%, y este año, estos meses va a recuperarse, va a tratar de hacer lo que no se hizo por falta de energía eléctrica. En ese sentido, las expectativas de crecimiento, en el mejor de los casos, estarían por el orden de recuperar lo que se perdió en el año 2024, es decir, en el mejor de los casos, estaríamos creciendo, si cabe el término, a un 2,5%, pero que en realidad no significa que la economía crece, sino que la economía recupera lo que dejó de crecer, lo que dejó de producir el año pasado. Obviamente que el tema de la actividad económica, de la producción, del crecimiento, es otro de los asuntos pendientes del gobierno ecuatoriano. Y eso va a ser un tema un poquito más largo, creo yo, porque hay que recuperar plenamente la confianza de los inversionistas en el país en general. Si bien se dio, y aparentemente así ocurrió, se dio cierta tranquilidad a la actividad económica con la reelección del presidente Noboa, pero eso no es suficiente. Todavía estamos pendientes de una serie de actividades, de una serie de circunstancias para motivar la inversión tanto pública como privada. En ese contexto podríamos decir que la gira del presidente a lo mejor fue una forma de tratar de mostrar a los países europeos, asiáticos que tienen capacidad de inversión, de que el Ecuador está queriendo hacer las cosas mejor y estaría invitándose para la inversión en ese sentido. El tema ahí es bastante largo, creo yo, de mucho detenimiento, y no podemos, creo yo, esperar que este año recuperemos drásticamente el crecimiento después de una caída del menos 2%. Claro, y sobre todo las cosas tienen que mostrarse con hechos, con estabilidad política, con un ambiente de seguridad jurídica que genere confianza en los inversionistas, así como la implementación de políticas económicas adecuadas que tiene que irlas construyendo el presidente ahora con una asamblea que por el momento tiene un predominio de ADN. ¿Qué situaciones deberían darse para que realmente Ecuador pueda ponerse en ese camino de crecimiento que aspira el gobierno del presidente Noboa? A ver, el tema político indudablemente es el que va a pesar radicalmente, sobre todo en ciertas reformas que tendría que hacerse. De lo que se puede ver en este momento, el gobierno consolidó una mayoría débil, una mayoría con muy poquitos votos para poder ser mayoría. No es que tiene algo sólido, que puede ser muy frágil, pero que sin embargo, por la forma en la que, en mi criterio, por la forma en cómo se configuraron las comisiones, en cómo se excluyeron de ciertas comisiones fundamentales, sobre todo en tema económico,
a quienes no están con el gobierno, nos da una pauta de que el gobierno quiere asegurarse al menos la mayoría para aplicar ciertas leyes o ciertas reformas o ciertos cambios que necesitan únicamente una mayoría simple, el 77% de los votos. Esperemos que esa mayoría se mantenga al menos para poder realizar esas reformas que plantea el gobierno. Pero sobre todo esperemos que esas reformas que mande el gobierno sean efectivamente las que el país necesita. Lamentablemente, en el periodo anterior del presidente Noboa, digamos así, hay algunas reformas que se hicieron, hay algunas leyes que se mandaron, unas se aprobaron, otras fueron rechazadas, pero tampoco eran las leyes, creo yo, que el país necesitaba. Entonces, para asegurarnos que existan las reformas adecuadas, primero deberíamos esperar que esa mayoría se mantenga y segundo, deberíamos esperar que las reformas que se manden sean las que realmente el país necesita y no algunas declaraciones que en la práctica después no tienen los efectos que aparentemente se espera. ¿Qué considera usted está afectando en el riesgo país de Ecuador, que en esta semana cerró en 1015 puntos, todavía por encima de los 1000 puntos? ¿Ha significado esto un descenso de los 1844 puntos que se registraron antes de la segunda vuelta, pero no ha retornado a los 910 o 915 puntos que tenía Ecuador antes de la primera vuelta, cuando se anunciaba como expectativa un triunfo, incluso en primera vuelta de Daniel Noboa? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué, a pesar de que ha ganado el gobierno de Daniel Noboa, que generaba mayor confianza en los mercados internacionales, a pesar de que se va configurando este poder político que se acerca a lo hegemónico del presidente, incluyendo en esto lo que ha sucedido en la legislatura, el riesgo país no baja más, trayendo con esto posiblemente mejores condiciones de endeudamiento para los créditos que aún requiere Ecuador? Bueno, el riesgo país o las razones por las cuales se mueve el riesgo país, se altera, sube o baja, son varias. Una de ellas, indudablemente, es la confianza política que pueden tener los inversionistas en el gobierno que está dirigiendo los destinos del país. Pero también hay asuntos de tipo económico que influyen sobre estas perspectivas que tienen los inversionistas, sobre todo los tenedores de deuda externa o los posibles compradores de bonos de deuda externa. La perspectiva que ellos tienen sobre el país también tiene asuntos de orden netamente económico. Entonces, esta bajada, digamos así, del riesgo país, podríamos decir que fue un efecto rebote al revés, es decir, el riesgo país subió drásticamente después de los resultados de la primera vuelta, efectivamente, y iba creciendo conforme existía desconfianza en la salida política que se iba a tener en la segunda vuelta. Una vez que esa salida política se dio y que no fue la que seguramente preocupaba a los mercados internacionales, ese riesgo país que subió por motivos políticos volvió a bajar por motivos políticos. Pero en el medio, si cabe el término, existe un asunto económico fundamental, que es lo que acabamos de señalar, el comportamiento del precio del petróleo. Es decir, no hay la seguridad de que el Estado, si es que baja el precio del petróleo, el gobierno, pueda tener todos los ingresos necesarios para cumplir con la deuda. Y por eso es posiblemente que el riesgo país no baja en el porcentaje o en los puntos que subió por asuntos políticos, porque en el medio hay asuntos económicos que también complican la visión que tienen en el exterior sobre nuestro país. ¿Tiene usted claridad en cuanto a qué va a pasar con la reforma tributaria, que entendemos fue parte de un convenio con el Fondo Monetario Internacional y que quedó pendiente para que se lo ponga en práctica? Se suponía a finales de este primer periodo de Noboa, que no se lo ha hecho. ¿Cómo ha quedado esto tras la visita de la nueva ministra de Finanzas, Akira Moya, y sus conversaciones con el Fondo Monetario Internacional? ¿Se procederá con esto? Yo entiendo que sí, o sea, y un poco al comienzo de la entrevista decía que el Fondo Monetario señalaba que el Ecuador tiene una sostenibilidad de deuda
este momento positiva, pero que es muy frágil. Y obviamente que para poder garantizar que esa sostenibilidad se dé, hay que hacer algunas reformas o hay que hacer algunos ajustes en la economía. Uno de ellos efectivamente es mejorar la recaudación tributaria a través de una reforma fiscal. Y otro que se planteaba también es el tema de mejorar en lo que se pueda el gasto público, es decir, reducir en la medida de lo posible los niveles de gasto público. Entonces, esas son, si cabe el término, visiones desde el Fondo Monetario de qué debería hacer el Ecuador para mejorar la sostenibilidad fiscal. En cuanto a la reforma tributaria, lo que se ha mencionado es que no va a ser una reforma tributaria de simple alza de tasas impositivas, sino va a ser una reforma integral en el sentido de optimizar la recaudación tributaria, incluso podría haber eliminación de impuestos que a lo mejor son más caros su administración que el nivel de ingreso que ellos repercuten. Y sobre eso hasta el momento no conocemos absolutamente nada, o sea, sabemos que es necesaria una reforma fiscal, sabemos una reforma tributaria, pero en detalle qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, qué se va a topar, no se ha hecho ninguna difusión, no se ha hecho ninguna promoción, no se han dado líneas como para poder revisar por dónde va a ir eso. Pero que tiene que haber una reforma tributaria es indudable que tiene que hacerlo porque según el fondo es la única forma de que el Ecuador garantice ingresos que le puedan seguir financiando el presupuesto y entre ese financiamiento que le permitan seguir cumpliendo con pagos de la deuda. ¿No habrían entonces dentro de esa reforma tributaria medidas que afecten directamente a los ecuatorianos como elevación de impuestos o creación de nuevas tasas? Eso es lo que no sabemos, o sea, en general lo que podemos decir es que la estructura tributaria, sobre todo en cuanto se refiere a la renta de las personas o a los impuestos que pagamos las personas naturales, creo yo que es una estructura que está prácticamente al tope, es decir, no creo que haya espacio para crear más impuestos que afecten directamente a las personas o a los consumidores. No creo que vaya por ahí la reforma, sino que tendría que ir más bien por la optimización o por un cambio en la concepción, por ejemplo, de los impuestos para la recaudación de grandes utilidades o optimización del cobro de ciertos impuestos, como les decía, a lo mejor suprimir algunos cuyo costo de administración, cuya gestión es más alta que lo que realmente se recauda. Entonces hay que hacer una optimización de eso. Pero, en mi criterio, un margen para incrementar, solamente por incrementar carga impositiva, sobre todo para las personas naturales, no creo que exista este momento. Ya. Quisiera preguntarle algo que ha afectado a la ciudad de Cuenca y es un tema que está adquiriendo ya una dimensión a nivel nacional. Me refiero a las importaciones en pequeña cantidad con el sistema 4x4. La Cámara de Industrias fue la primera, hasta donde nosotros conocimos, en dar una voz de alarma señalando que este sistema y algunos sistemas de courier que se están permitiendo en el país, como directamente ordenar desde la gigante empresa Amazon de los Estados Unidos para entrega de encomiendas aquí en la ciudad de Cuenca, que estaba afectando a la industria local. Así lo dijo en una entrevista con este medio de comunicación la directora ejecutiva de la Cámara de Industrias. Incluso llegó a señalar que por impuestos que no se estaban recaudando podría haber un grave perjuicio para el fisco que lo cifraba en el orden de unos 2.000 millones de dólares. Luego se ha iniciado una campaña ya, incluyendo medios de comunicación, desde Mucho Mejor Ecuador, que es una corporación que defiende la marca y la producción ecuatoriana, que está centrada también aquí en la ciudad de Cuenca, que está solicitando al gobierno que se pongan impuestos en el sistema 4x4. Señalan que este sistema fue diseñado para favorecer a los emigrantes ecuatorianos para que puedan enviar artículos de cualquier tipo a sus familias, pero que eso ha tenido distorsiones, que hay incluso tiendas, almacenes que están aprovechándose, no se sabe cómo, pero aprovechándose de este sistema.
para que esto se dé tendría que haber también falta de eficiencia en el control de aduanas, porque no es que estos paquetes que vienen por el sistema 4x4 no pasen por los filtros aduaneros. Quisiera preguntarle a usted qué piensa sobre este tema, que ha sido uno de los que se ha discutido en la semana pasada y se lo ha presentado como posiblemente una de las primeras medidas económicas que podría estar tomando el régimen. Se ha dicho por parte de quienes no están de acuerdo con esto, que son las empresas de correos particulares y couriers, de que esto podría significar un costo de aproximadamente $40 por cada paquete para el consumidor. Bueno, efectivamente creo yo que vale la pena, ya que menciona el asunto, analizar desde dos puntos de vista. Uno, efectivamente los perjuicios que se dan a los productores nacionales al utilizar las compras en el exterior. Es decir, en general, cuando se priorizan las importaciones y las compras que se hacen vía las plataformas internacionales, es una suerte de importación. Las importaciones van en contra de la producción nacional. Y por eso es que existe la protección en algunos sectores y en algunos casos de los aranceles para que el precio internacional o el precio de los bienes internacionales compita o sea más competitivo con los productos nacionales. Ahora bien, en las compras internacionales de lo que se puede ver, existe la normativa respecto al famoso 4x4 de que no se paga impuestos si durante el año se compran a través de las plataformas, creo que son 4 kilos, $400, etc. Uh-huh. Lo que se Además, con ve un es que límite anual, que esto es importante, de $1,600 por persona. exacto, No se puede adquirir más. exacto. O sea, lo que se puede ver es de que esa proforma, o esa propuesta, más bien dicho, esa política, a lo mejor tiene difícil aplicación, porque no se compra solamente por una plataforma, compran por distintas plataformas, y a lo mejor, si bien pueden chequear la cédula en una plataforma o con el mismo courier, pero son tantos los canales por los que se puede hacer esta importación, que a lo mejor la forma de controlar que se cumpla con el 4x4 es ineficiente. Si es que nos ponemos a pensar si efectivamente se cumple con el 4x4, a lo mejor el perjuicio no es tan grande no hay por qué preocuparse de ese perjuicio. Pero si no se está cumpliendo y si no se está controlando, o si la forma de manejo rebasa las formas de los controles, efectivamente hay que entrar a controlar ese sistema. Y por ese lado yo creo que se tiene razón de que si no se pone límite a ese tipo de imposiciones o no se puede controlar el límite, habrá que poner algún recargo para ese tipo de comercio. Pero ya que topamos el tema, creo yo que es necesario y es importante revisar el tema de otro tipo de, no sé, en general de estas plataformas internacionales, pero particularmente de una o dos, en la que prácticamente el Ecuador y otros países se están convirtiendo en importadores, en muchos casos, de basura. Es decir, vía promociones, precios bajos, regalos, etcétera, distintas plataformas les ofrecen productos que las personas a lo mejor no necesitan, no quieren, no deben comprar. Y que el rato que les llegan es producto de muy mala calidad, que igual dice, como no me costó, como no pedí, como no me interesa, boto a la basura. Entonces, eso también es un tema que debe preocuparnos como Ecuador, de qué es lo que estamos importando. O que a través de estas plataformas también se va a dar otro tipo de control, que es la calidad de los productos que deben entrar al Ecuador. Entonces, son, a mi modo de ver, dos temas que deben abordarse. El uno, directamente los arancelarios, y el otro, la calidad de los productos que los ecuatorianos en general vía estas plataformas estamos comprando, porque si no son de buena calidad, a lo mejor el precio no nos afecta, pero estamos trayendo basura para incrementar la basura que estamos generando en nuestro país. Esto poco o nada tiene que ver con aquellos acuerdos de libre comercio, acuerdos bilaterales que se promueven desde el Estado ecuatoriano. No, por eso mismo estas plataformas son las que han permitido evadir esos acuerdos, evadir controles, bueno, sanitarios. Existe la forma de controlar,
pero controles de calidad, cumplimiento de normas ISO, etcétera, para una serie de productos. Claro, Por ejemplo, ya que está pero hay allí hablando del... un tema que son los filtros que debería tener el Estado ecuatoriano, filtros desde la organización aduanera, también de ARCSA en temas de control de calidad, etcétera. Claro, pero el tema, le digo, es totalmente distinto. Por eso es que tienen Ujú. que reinventarse el tema de controles. Una cosa es que el producto llegue en un contenedor a la aduana y puedan hacerse todas las revisiones del caso, o que para que el importador traiga, tiene que, tiene que mostrar los certificados de calidad, los certificados de origen de, Claro, por ejemplo, digamos, textiles, ¿sí? Y otra cosa es que lleguen para paquetes que no se pequeños a generen través de estas situaciones exportadores de competencia desleal. de competencia desleal y de importación de basura, Ujú. que tampoco es, que creo yo es un tema que debería también revisarse con detenimiento. Claro, tema que pasa también ya por las convicciones, conciencia de cada uno de los consumidores. Pero a veces el afán de consumo o el afán del consumismo nos cae, nos puede hacer olvidar estas convicciones. Bien, quizá para concluir, economista Cordero, ¿cuáles son sus expectativas sobre lo que pueda suceder con este gobierno? Mucho se ha debatido en Ecuador, sobre todo durante la campaña electoral. Se llegaron a puntos realmente críticos cuando el país se decía está preparando una corrida bancaria si es que gana la otra opción. Todos estos temas han quedado atrás. ¿Cuáles son las expectativas que se tienen sobre las posibilidades de que el gobierno de Daniel Noboa efectivamente pueda convertirse en un punto de arranque para mejores días, particularmente para la economía ecuatoriana y para el bienestar social? Bueno, yo creo que en general podríamos señalar dos puntos. Uno, el tema de que el gobierno tiene que generar confianza en el sentido de que no es un gobierno, como ha sido en muchas ocasiones en el país, no es un gobierno que busca hacer negocio o que busca favorecer a sus simpatizantes o a sus amigos, sino que tiene que ser un gobierno totalmente alejado de esos manejos que buscan intereses personales, económicos personales. Eso uno. Y dos, que tiene que ser un gobierno que maneje seriamente el tema económico, no, o sea, que formar un equipo, tener un equipo de personas, de asesores, que sepan claramente identificar cuáles son los problemas económicos, pero sobre todo que sepan identificar cuáles son las soluciones que este país necesita. Lamentablemente hemos dicho muchas veces que, dada la dimensión de los problemas de la economía ecuatoriana, de la sociedad ecuatoriana en general, las soluciones de largo plazo solamente van a pasar por un acuerdo político. Esperemos que este primer acuerdo en la Asamblea sea el camino para que se vayan integrando más fuerzas políticas para trabajar por una gran alianza. Pero para eso, insisto, el gobierno tiene que mostrar los caminos correctos para solucionar los problemas. Bien, queremos agradecerle mucho, economista Cordero, por haber estado con nosotros. Gracias a usted. Declaraciones del economista Carlos Cordero, académico experto en economía. Son las 8 horas con 11 minutos.